Facilitar la retrospectiva. El Agile Coach o facilitador juega un papel protagonista en la retrospectiva, especialmente para un equipo nuevo. Dado que el coach se enfrenta a ser el guardián de la calidad y rendimiento del equipo, presta mucha atención durante todo el sprint. Mientras observa, tienes en mente el propósito y objetivos de la retrospectiva. Inspeccionar y adaptar. La retrospectiva exige una parada en la acción, lo que permite al equipo un respiro y sentir curiosidad sobre lo que pasó en el sprint. Miran hacia atrás en el cómo y en el qué. Cómo se hizo el trabajo, no solo lo que produjeron, sino qué hicieron juntos para producirlo. Hacerlo mejor la próxima vez. El equipo se compromete con un puñado de cosas que harán diferente en el próximo sprint para mejorar aún más. Puede ser cualquier cosa en la que tenga significado para el equipo. Ir más rápido, producir con mayor calidad o sentirse como un equipo completo. Comprometerse. Fortalecer cualquiera de estas cosas les ayuda a mejorar algo que sea tan importante como la velocidad, que es la calidad. Prepárate para la retrospectiva. A medida que avanza el sprint, el Agile Coach anota observaciones sobre cómo trabaja el equipo en conjunto, qué va bien, qué parece difícil o qué se siente extraño. El Agile Coach podría optar por revelar cualquiera de estos temas a medida que surjan, pero a menos que sean problemas devastadores, se reserva sabiendo que la retrospectiva ofrece el mejor momento para que el equipo los considere. Mientras está en un sprint, el equipo se enfoca en su compromiso. Entonces, el coach hace honor a esto al dejar que el equipo corra sin preocuparse por esos detalles. No obstante, recuerda que los equipos nuevos pueden necesitar un poco más de apoyo a medida que aprenden los conceptos básicos de agilidad, por lo cual puedes optar por revelar más de esas observaciones en estos casos particulares. Mientras el equipo corre a toda velocidad, el coach presta atención notando cómo van las cosas. Algunos elementos que puedes considerar mientras observas son: ¿el equipo está utilizando estructuras ágiles para mantenerse coordinado? ¿Qué está tolerando el equipo? ¿Qué tan bien fluye el trabajo? ¿Dónde están las fallas en la comunicación, coordinación, asistencia, atención mutua y colaboración? ¿Dónde están esos momentos brillantes? ¿Dónde se siente algo lento? ¿Cómo cambia el nivel de ansiedad del equipo a lo largo del sprint? ¿Cuándo y cómo cambia ese nivel de entusiasmo? ¿Están las personas presentes física, mental y emocionalmente? A medida que se acerca la retrospectiva, lee detenidamente tu lista de observaciones. Quizás un tema o dos saltan a la vista. Puedes elegir uno de estos para que sea el tema principal de la retrospectiva. Además, consulta con un par de miembros del equipo y el Product Owner para conocer sus perspectivas. ¿Qué han visto en este sprint? ¿De qué sienten curiosidad? ¿Qué les molesta? Una precaución. Ten cuidado de no comenzar una mini retrospectiva durante este chequeo. Deja que la conversación se detenga y se concentre en sacar a la luz lo que está en la mente de estas personas, para que sirva de inputs para la retrospectiva. Con estas observaciones y aportes, prepara la agenda para la retrospectiva. El mejor libro que he encontrado para ayudar a los entrenadores ágiles a hacer esto es Agile Retrospectives, Making Good Teams Great, porque ofrece actividades que los equipos usan para obtener una nueva vista del sprint pasado y mejoras escuchando todas las voces, incluyendo aquellas personas más calladas. Eso es mucho más efectivo que sentarse simplemente en una mesa a conversar. Diseña la agenda retrospectiva para abordar el tema de mayor beneficio para el equipo que haya surgido durante el sprint. O bien, deja que sea una agenda de aprendizaje en la que presentes un nuevo marco o forma de pensar sobre algo y luego preguntes, ¿cómo se aplica esto a nosotros? Combinando estos dos, también puedes diseñar una agenda de aprendizaje específica para un tema que surgió. Esto permite abordar el tema sin evaluar la culpa o callar a las personas. Por ejemplo, si los conflictos improductivos o subterráneos ocurrieron con frecuencia durante el sprint,
puedes optar por enseñar al equipo sobre un marco de conflicto útil y luego hacer preguntas reflexivas. ¿Dónde hemos visto conflictos en el sprint anterior? ¿Hemos utilizado el conflicto a nuestro favor? ¿Cómo puede sernos útil este marco? Independientemente de la agenda que crees, las cosas que molestan a las personas tienden a surgir. Por lo tanto, no te preocupes demasiado que la agenda los detenga. Si se molestan lo suficiente, encontrarán una manera de sacar el tema, no importa lo que tú hayas planeado. Facilitando durante la retrospectiva. Un Agile Coach siempre deja clara la firme convicción de que el equipo sabe lo que debe hacer, y lo mismo ocurre con la retrospectiva. Modelando esta creencia, presenta la agenda y dirá al equipo qué actividades has diseñado para acompañar los puntos de la agenda. Pídeles permiso para ella. Y pregunta, ¿parece que esta agenda nos llevará a las cosas clave en las que esta retrospectiva debería enfocarse hoy? Cuando hagas esta pregunta, debes estar preparada para adaptarte y cambiarlo todo si el equipo decide llevar la reunión en una dirección diferente. Si dicen, la agenda es buena, pero lo que realmente necesitamos explorar es lo que nos ha costado cambiar del Product Owner. En ese caso, mantienes la agenda, pero cambias el tema. Quizás digan, el tema general es lo que tenemos que conversar, pero no queremos hacerlo en este momento. Entonces, una agenda menos estructurada funcionaría. ¿Podemos simplemente hablar? En ese caso, tú responde que está bien. En el peor de los casos, estropean la retrospectiva y no obtienen nada de ella. Esto también conduce al aprendizaje. Haz la apuesta, porque en el mejor de los casos, la apuesta vale la pena y obtienen exactamente lo que necesitan. Independientemente de lo que se haga o no durante la retrospectiva, el Agile Coach mantiene el cronograma. Si se esperaba que la retrospectiva durara 1 hora, tú como coach mantén ese tiempo para el equipo. Cuando queden 15 minutos para el final, avísales y pregunta. ¿Deberíamos resumir esto en algunas cosas en las que todos estén de acuerdo para tomar acciones para la próxima vez? Cuando ha transcurrido la hora o el tiempo definido, el facilitador dice se acabó la retrospectiva. Si los miembros del equipo quieren continuar, pueden hacerlo siempre y cuando todos estén de acuerdo y siempre que eso también se lleve a cabo dentro de un breve espacio de tiempo. Esto evita que las personas sean rehenes en una reunión que parece no tener fin. Cuando expire el tiempo extra, cualquiera puede hablar y pedir que termine la reunión. A lo largo de la retrospectiva, el Agile Coach trabaja hacia un resultado constructivo, utilizando la agenda para hacer que el equipo vuelva a su propósito cuando necesitan ese recordatorio. Una vez que el equipo ha llegado a un puñado de acuerdos que se comprometen a poner en práctica, el Agile Coach los invita a escribir los acuerdos y publicarlos en un lugar visible. Los acuerdos tienen mucho más peso cuando los escribe un miembro del equipo, así que siempre que sea posible, pídele a alguien que lo haga. Facilitando después de la retrospectiva. Durante el siguiente sprint, observa y recopila ideas para la próxima retrospectiva. Además, presta atención a si los acuerdos retrospectivos actuales se incorporan u olvidan. En cualquier caso, comunica esto a la atención del equipo varias veces durante el sprint. Quizás das un ejemplo fantástico de alguien que cambie su comportamiento para cumplir con un acuerdo. Da reconocimiento público a esa persona. Quizás los acuerdos de retrospectiva se hayan enterrado bajo otros temas y prioridades y se hayan convertido en un recuerdo lejano. Muy pronto alguien violará alguno de los acuerdos y el equipo sentirá el impacto, pero puede que no lo reconozca o no lo identifique. No lo dejes pasar y dilo. Oigan, ¿qué pasó con el acuerdo que hicieron en el que dijeron que ya no iban a hacer eso el uno al otro? Esto probablemente hará que alguien del equipo descubra el lugar donde se enumeran esos acuerdos y haga sentir su presencia nuevamente. A lo largo del sprint, busca situaciones que permitan cumplir con los acuerdos del equipo. Si modelas esto, es probable que comiencen a sostenerse autónomamente. Cuando hagan esto, puedes dar un paso atrás. A medida que pasa el tiempo, es posible que el equipo pueda facilitar la retrospectiva ellos mismos. Quizás un miembro del equipo se acerca y dice, permítanme diseñar la próxima agenda retrospectiva. Puedes ayudar a esta persona o no,
Haz algo que haga sentir bien a ambos. Quizás incluso el facilitador puede rotar dentro de los miembros del equipo. Tú seguirás asistiendo y observarás la retrospectiva paso a paso. Aparece si el propósito de la retrospectiva se tuerce o se olvida. Estos fueron algunos consejos para la facilitación de la retrospectiva.